9:34 de la mañana y recibimos a Graciela San Román y Guillermo Santos del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Y buenos días, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Por favor. Ellos han sido los responsables de un trabajo del que conocimos datos hace pocas horas atrás, datos de la encuesta financiera de los hogares uruguayos. La primera encuesta que recoge información sociodemográfica y económica financiera de nuestro hogar, en la que, bueno, obviamente han surgido una serie de datos sobre el endeudamiento que tenemos en los hogares uruguayos, la relación de activos y de pasivos, bueno, y muchísimos otros datos que vamos a estar charlando con ellos, pero primero preguntándole a Graciela para situarnos, para ubicarnos en el tiempo, datos recogidos en qué periodo. Los datos se recogieron entre julio de 2013 y julio de 2014. Bien, 2013-2014, recién decíamos antes de salir al aire que estamos hablando previo a la reglamentación de ley de inclusión financiera que pueden arrojar datos diferentes, bueno, tomando en cuenta lo que desde las propias autoridades se dice que ha habido una modificación, un cambio muy importante en las transacciones comerciales. Digo esto porque entre las cosas que, por ejemplo, se hablaba es el acceso a los mercados financieros y a los diferentes medios de pago que tienen las personas. Eso, por ejemplo, previo a la ley de inclusión financiera, ¿qué datos más o menos arrojaba? Y ya me hizo señas Graciela, que es pregunta para Guillermo. Bueno, previo a la inclusión financiera, arrojaba que más o menos un 32% de los hogares tienen una tarjeta de débito, por la cual hacen retiros del cajero. Un 60% de los hogares una tarjeta de crédito, al menos una. Al menos una. Al menos una. Y un 46% de los hogares al menos una cuenta bancaria. ¿Cuál es el endeudamiento que podríamos decir tienen los hogares uruguayos? No sé si se puede cuantificar o se puede poner el porcentaje de cuántos hogares en el Uruguay tienen una deuda. Sí, sin duda. Uno de los datos que salen de la encuesta es eso. Y lo que se constata es que la mitad de los hogares no tiene deuda. Y la otra mitad sí lo tiene. Y lo que se observa es que los niveles de endeudamiento no son altos en comparaciones internacionales. En realidad, como la mitad de los hogares no tienen deuda, la mediana de ese valor es 0. Claro. Y si tomamos el 75%, el 25% de mayor deuda, nos queda que tampoco la situación es excesivamente comprometida. Solo habría un 3-5% de los hogares que realmente sí están en una situación de grave endeudamiento, pero el resto no. Cuando hablamos, digo esto para que la gente vaya asociando los términos. Cuando a niveles informativos y económicos hablamos del endeudamiento interno, hablamos de ese tipo de deudas, es decir, las deudas contraídas por todos nosotros y que a veces son deudas que nosotros arrastramos y que las regeneramos como deudas porque nos las establecemos casi como una cuotita que tenemos para determinada cosa. ¿Eso se surge, digamos, de los datos de esta encuesta? En la encuesta consultábamos cuáles eran los motivos del endeudamiento. Y bueno, un poco lo que se constata es que el tipo de endeudamiento y el motivo del endeudamiento es diferente para los hogares con distintos niveles de ingreso. Constatamos que los hogares de mayores ingresos están sobre todo endeudados por compras de inmuebles y vehículos, mientras que en el otro extremo los hogares pobres están sobre todo endeudados con el Estado, por pago de impuestos, servicios, y la media del ingreso son más predominantes las deudas por consumo de bienes no duraderos. ¿Y el pedido de efectivo está discriminado de alguna manera o entra o se engloba dentro de algún otro rubro? Se engloba dentro de esos rubros, ¿no? Lo que consultamos es el motivo por el cual se endeudó. Y sí aparece un porcentaje de hogares que se endeuda para cubrir deudas viejas. Claro, endeudamiento para cubrir la deuda que venimos arrastrando anteriormente. Pero lo importante, digamos, desde un punto de vista de la conclusión, que siempre preocupa, ¿no? Es decir, bueno, los hogares uruguayos están muy endeudados. Bueno, encontramos que sí hay un porcentaje de hogares muy endeudados, pero que es
bien pequeño y bajo en términos internacionales. Y la relación activo-pasivo, es decir, la relación de propiedades, de bienes inmuebles, de vehículos, ¿les arroja a ustedes algún resultado en el que podamos decir de la población de Uruguay, uno de cada tantos o tantos uruguayos de cada tantos son poseedores o propietarios de su casa o poseedores de un vehículo? Sí, claro. El activo por excelencia de los hogares está siendo la vivienda principal. Digamos, aproximadamente el 60% de los hogares es propietario o tiene derecho de propiedad sobre la vivienda de residencia. El desvelo del techo propio del uruguayo, ¿no? Sí. Y aproximadamente representa un 55% del total de activos. Digamos, si sumas el total de los activos, la mitad, un poquito más de la mitad, lo representa la vivienda. El otro activo más extendido es la tenencia de vehículos. Un 57% de los hogares declara tener algún vehículo, ciclomotor o automóvil. ¿Sí? Los que se tomaron en cuenta son ciclomotor o automóvil. No, se tomaron en cuenta prácticamente cualquier medio de transporte que fuera del hogar, pero los más sustanciosos son, obviamente, los automóviles, camionetas, etcétera, y los ciclomotores. Y también debe haber una relación, supongo, entre la cantidad de hogares con vehículos y el endeudamiento por el cual más de uno de esos hogares manifestó que de repente ese endeudamiento fue para comprar el vehículo. Digo por el tema de las financiaciones largas que normalmente son comunes a la compra de un automóvil, etcétera, ¿no? Sí, según nuestros datos, en principio hoy no, en 2014, perdón, habría 5% de los hogares endeudados por motivos de compra de vehículos. ¿Tienen un desglose de endeudamiento en Montevideo Interior del país? ¿Llegaron a ese tipo de apertura en la muestra o no? Sí, en la muestra en realidad nosotros podemos separar Montevideo Interior, pero en principio estos datos que nosotros estamos presentando aquí, lo que ya se llama los microdatos, van a estar disponibles para todos los investigadores interesados en esos datos. En la página web del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales pueden acceder a esos datos, pero en esos datos no van a poder haber referencias geográficas, no hay, porque una de las cosas que más nos preocupó, es solo un detalle de cómo nosotros hacemos para proteger el anonimato de las familias que nos entregaron la información. Y bueno, si me permitís, aprovecho a agradecer mucho a todos esos 3.500 hogares que nos brindaron la información generosamente y que sin esa generosidad en brindar los datos no hubiéramos tenido esta encuesta. Porque, o sea, a ver si entiendo bien, el trabajo, consistió en un apéndice de la encuesta continua de hogares más un complemento que hicieron ustedes con esos 3.500 hogares. Claro, los 3.500 hogares habían sido hogares que habían contestado la encuesta continua de hogares del Instituto Nacional de Estadística entre enero y septiembre de 2012. Correcto. Y nosotros fuimos en el periodo que ya mencionamos, hicimos una revisita con una entrevista, con un cuestionario muy amplio en términos de activos, pasivos, deudas, negocios, y bueno, y esos hogares... Claro, saliendo un poco de lo que es la tradición... No era el INE, era nosotros, era el Departamento de Economía que hacía esa encuesta. Y bueno, y realmente agradecemos, como decimos... ¿Se sorprendieron con alguno de los datos que recabaron, que relevaron? Me imagino que ustedes en la previa tendrían la imagen o la idea de que tal cosa tendría tal comportamiento. ¿Hubo algún dato que les sorprendió? ¿O que les haya llamado nos sorprendió la atención? quizá un poco, contábamos con la idea de que la vivienda era el principal activo, eso se constató. Como esperado, se constató. El hecho de que, bueno, en principio no hay muchos hogares que tengan activos financieros, eso también es algo que más o menos teníamos idea, pero creo que la parte de endeudamiento fue la que un poco esperábamos que fuera un poquito más alto de repente, pero... esperaban una respuesta de un endeudamiento mayor, un poco mayor, o y con los una carga datos financiera un poco mayor sobre los ingresos, y bueno, no arrojó eso, en realidad, ¿no? ¿Se permite la encuesta en los datos hacer una evaluación de lo que podríamos denominar es la riqueza que tiene un hogar? Es decir, y de esa manera saber de qué manera en nuestro país, siempre tomando como parámetros otros países, se realiza esa distribución de la riqueza. ¿Qué es lo que arroja la encuesta en esto?
Bien, haciendo los cálculos de lo que es la riqueza neta, que restamos los activos menos los pasivos, unos números que podemos decir es que, bueno, que en promedio la riqueza neta de los hogares uruguayos asciende a unos $90.000. Ajá. Ajá. Y eso se distribuye diferente de acuerdo al ingreso y la propia riqueza neta, ¿no? Entonces, los hogares en el 20% de menor riqueza neta estarían con una riqueza neta de $33.000, mientras que el 20% más rico, la riqueza en promedio serían unos $230.000. Otro dato interesante que sale del análisis de la riqueza neta es esto que se llama decir, bueno, ¿cuánto tiene cada porción de la población? Y lo que se constata en la encuesta es que el 10% de los hogares uruguayos concentran el 60% de la riqueza. Claro. ¿Y cómo están con respecto a la utilización del banco, pero de la cuenta bancaria? Es decir, claro, siempre haciendo el corte de que hablamos hasta el 2014, por lo menos estos datos, porque tenemos ahora una promoción impresionante y específica de los sueldos volcados a una cuenta, en definitiva. Es que este trabajo va a ser riquísimo, Humberto, para compararlo, ¿no? Sí, con los datos, ¿no? ¿Tú te referís al uso al uso de tener una cuenta bancaria, ya sea a través de una caja de ahorro, una cuenta corriente o lo que fuere, hasta el 2014. Y mayormente la población en ese momento estaba empleando el efectivo para hacer los pagos. Mayormente, ¿sí? Había un uso de las tarjetas de débito, que son las asociadas a las cuentas bancarias, pero mucho menor realmente, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los pagos cotidianos, como los gastos de alimentación o lo que uno puede hacer en el día a día, más o menos un 80% usa el efectivo para hacer ese tipo de pagos, mayormente, ¿de acuerdo? O sea que todavía hay como terreno para avanzar en ese sentido. Claro, un 32% en el uso del débito. Esa cifra debe haber... De otros instrumentos, ¿no? No solo el débito. No, claro. 32% débito, 60% crédito, según lo que... Digamos, 32% de tarjetas de débito, 60%... Esa es la tenencia, ¿sí? En ese momento. Pero ese dato debe haber crecido, evidentemente. Claro. Sí. Claro, porque hay casi como una justamente obligatoriedad. Una de las virtudes de esta encuesta es que va a permitir evaluar el impacto que tuvo la ley. Es un punto de partida. Es un punto de partida que es importante tener para luego ver cómo evoluciona y que efectivamente, digamos, una de las conclusiones que obviamente los hacedores políticos ya tenían antes de esta encuesta, pero esta encuesta viene como a refrendar, es lo importante que es poder generalizar toda esta cuestión del acceso a servicios financieros, que realmente era bastante heterogénea, ¿no? Y que había, digamos, como ustedes decían, tantísimo como para expandir esos servicios financieros. Graciela, Guillermo, les queremos agradecer estos minutos, ya que manejaron también cifras con respecto a los ingresos que tenían los hogares. ¿Esto les permitió ver algo con respecto a la formalidad o a la informalidad de la manera en que trabajan, por ejemplo, a nivel de unipersonales, etcétera, etcétera? ¿Surgió algún dato por allí también? Sí, otro capítulo del que incluye esta encuesta, que fue, digamos, esta encuesta fue en realidad, tengo un segundo para contar, que fue encargada por el Comité de Estabilidad Financiera, integrado por el Banco Central, Ministerio de Economía y Finanzas y la OPP y la Corporación para el Ahorro Bancario. Y luego también la OPP estaba interesada fundamentalmente en las finanzas de los micronegocios, de las microempresas. Entonces la OPP nos solicitó ahondar un poco más en esa dimensión, que es bien interesante en la medida que sabemos que hay muchos negocios pequeños que no tienen un local, en donde cuando se hacen encuestas a empresas esto no se captura. Y entonces la encuesta incluye todo un capítulo de finanzas de las microempresas del hogar. Y bueno, y ahí sí se constata que 2 de cada esas microempresas es unipersonal
y también se constata un alto nivel de informalidad de empresas que no son formales. No tienen aportes, no están que no inscritas. aportan a las cajas, sí. Más o menos también 2/3 partes, ¿no? Otro dato significativo. Graciela San Román, Guillermo Santos, muchísimas gracias por estos minutos para explicar un poco el alcance de esta encuesta financiera de los hogares uruguayos. Hemos estado con quienes en definitiva han sido los responsables de este trabajo del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Que tengan un buen día, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, en un momentito nada más y cerrando con esta entrevista, ya les voy diciendo que vamos a estar hablando y mucho de la Noche de la Nostalgia. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando de temas de seguridad. Para eso viene Arturo Borges, pero también, como quería Tegaldo, vamos a estar adelantando una nostalgia espectacular, cerrando con el grupo Hojas. Ahora cerramos este encuentro que hemos mantenido en la mañana.